Buenas tardes, soy Stephen Castillo, soy investigador del Museo Nacional de Antropología, soy responsable de la sala tolteca del mismo recinto y estoy aquí para presentarles el libro intitulado o titulado El Cosmos y sus espejos, el Tezcacuitlapili entre los toltecas y los mexicas, publicado en 2016 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El trabajo fue publicado o escrito por un servidor en coautoría con la arqueóloga Bertina Olmedo Vera, que es curadora de la sala mexica del mismo museo. Esta presentación que se conoce, lleva por título Palabra de nuestros autores, se enmarca en un programa o en el programa Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura, a través, evidentemente, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, el libro que quiero presentarles, El Cosmos y sus espejos, surge a partir de una inquietud que la colega Olmedo y yo teníamos con respecto a los significados que pudieron haber tenido, pues, precisamente los espejos en el mundo precolombino, y arrancamos esta investigación a partir de una inquietud más antropológica o de índole simbólica, que tiene que ver con el espejo. Entonces, el espejo, al igual que las máscaras, ocultan y muestran a la vez. Entonces, reflejan los elementos de la realidad de forma fidedigna, pero también los distorsionan de una u otra manera. Y en ese orden de ideas, ¿no? La arqueóloga Olmedo y un servidor comenzamos a hacer un rastreo de pues diferentes piezas, o espejos y discos, desde el mundo tolteca hasta el colapso del mundo precolombino. Esto es la caída de México Tenochtitlan a manos de los conquistadores españoles en 1521. En este entendido, el libro que estoy presentando en este momento se centra en un periodo muy específico del mundo prehispánico, que es el periodo posclásico, ¿no? La parte final en la larga duración mesoamericana, y que lo podemos situar, ¿no? Aproximadamente del 1200 a 1521, que coincide precisamente con la caída de los Tenochcas, ¿no? El libro que estoy presentando, tiene una bondad, que detectamos, detectamos nosotros como autores, y radica en que es un libro de muy amena lectura. Esto es, la lectura del libro se puede realizar a pesar de que el lector no esté empapado de la jerga arqueológica que nosotros manejamos. Esto es, tiene un lenguaje claro, no por ello deja de ser un libro académico, pero considero que es un libro que se puede disfrutar mucho por varias razones. La primera es que es un libro corto, es un libro relativamente corto, parece un libro de bolsillo, alrededor de 130 cuartillas, entre 120 y 130 cuartillas. Tiene muchas imágenes, la mayoría de ellas a color, ¿no? A muy buena resolución, que permiten ilustrar, ¿no? Valga la redundancia, permiten ilustrar cada uno de los temas que vamos trabajando a lo largo del manuscrito, ¿no? En este sentido, ¿no? El libro, o para estructurar el libro, decidimos conformar tres bloques principales, esto es, tres capítulos y un corolario, ¿no? una síntesis que funge como conclusión, ¿no? En este caso, pues el primer capítulo, pues tiene que ver con la definición de lo que es el Tezcacuitlapili, ¿no? Si apelamos a la etimología náhuatl, ¿no? El Tezcacuitlapili, ¿no?
proviene de dos palabras indígenas. La primera es Tezcatl, que significa espejo, y Cuitlapili, que literalmente significa cola. O sea, no se traduce como espejo de cola, ¿no? Sino se conoce en el argot como espejo dorsal, ¿no? Ahora, ¿qué son estos Tezcacuitlapilis? ¿Qué es el espejo dorsal? El Tezcacuitlapili es un escudo de alrededor de unos 20 o 30 centímetros de diámetro, ¿no? Que presenta un círculo concéntrico en su parte, en su parte medial, la mayoría de las veces recubierto con teselas de pirita, y de él se desprenden pequeñas líneas a maneras de radios que van conformando pequeños, pequeñas rejillas, ¿no? A manera de círculos concéntricos, ¿no? La mayoría de estas pequeñas rejillas, ¿no?, que van conformando los siguientes círculos, están decoradas con teselas de turquesa, en ocasiones puede ser de malaquita, ¿no? Y en ocasiones se le incorporan pequeñas figuras, algunas veces realistas, otras un poco más abstractas, la mayoría de las veces alusivas a serpientes, que nosotros identificamos, ¿no?, siguiendo la literatura disponible, como representaciones de la Xucoatl, la serpiente estelar náhuatl, ¿no? Entonces, en este primer capítulo lo que hacemos es pues una definición de qué son los espejos, que surgen precisamente, empiezan a ponerse empiezan a tener esta característica como Tezcacuitlapili desde el mundo tolteca, ¿no?, hasta el colapso del mundo precolombino. Y entonces lo que hacemos es una distinción entre diferentes manifestaciones similares a los espejos, ¿no? Porque se ha homologado en la literatura arqueológica el sentido, por ejemplo, de un disco, espejo o espejo de pecho. Cada uno tiene características diferentes. Entonces, un espejo, por definición o como lo entendemos, es un escudo o una circunferencia determinada que debe necesariamente presentar un círculo concéntrico manufacturado o recubierto con pirita. Esto tiene que ser reflejante, en tanto que un disco como tal puede incorporar diferentes materiales minerales, pero no son reflejantes. Sería el caso, por ejemplo, de la turquesa. Entonces, para apuntalar este primer capítulo, que es exploratorio y que tiene que ver con las cualidades de los minerales que lo conforman, específicamente la pirita, hacemos uso de diferentes representaciones de discos y de espejos de culturas contemporáneas en este caso a Tula, ¿no?, y posteriormente algunas representaciones mexicas, ¿no? Entonces se mencionan los Tezcacuitlapilis recuperados en Chichén Itzá, en otros ejemplares recuperados en la lejana ciudad de Paquimé, ¿no? Y por supuesto se hace mención de las representaciones de Tezcacuitlapili en el mundo mexica. Lamentablemente no hay muchas representaciones artefactuales, esto es como objetos del Tezcacuitlapili mexicas, sino más bien sus representaciones se encuentran en el orden de la arquitectura, ¿no? También sucede con los toltecas, y en las manifestaciones pictóricas, esto es, códices. Para acabar este primer apartado, ¿no?, una de las cualidades características, o una de las características fundamentales del Tezcacuitlapili es precisamente esta superficie recubierta de pirita. La pirita, ¿no?, es un mineral, ¿no?, con alto contenido de fierro, que al descomponerse
¿no? Genera una capa amarillenta que se conoce como limonita. Sin embargo, a eso será abordado un poco más adelante. La pirita, como tal, es un mineral capaz de producir una chispa, es una chispa fría. Esto es, se puede encender fuego a partir de su fricción. Y en ese orden de ideas, el Tezcatlipoca, la pirita misma, sobre todo la semántica del Tezcatlipoca, se vincula con la luz, con el calor, esto es, con el astro rey. Se vincula con deidades en este sentido o con entidades calóricas o de luz. Y eso se corrobora, como se verá o como podrán ver los interesados en el libro, en virtud de que deidades inframundanas del panteón mexica, como Mictlantecutli o inclusive la misma Coatlicue, presentan el Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca se incorpora en la espalda baja de los dignatarios, ¿no? O en la parte trasera. Pero en estas deidades inframundanas, en lugar del Tezcatlipoca, esto es de este espejo, ¿no? Recubierto, ¿no? Con teselas de pirita y de turquesa, ¿no? En lugar de esta representación, lo que tenemos son cráneos, ¿no? O sea, haciendo alusivos a una entidad muerta. Entonces, en ese sentido, ¿no? Lo que terminamos haciendo como en el trabajo, pues es cómo abordar esta semántica, y lo abordamos desde una mirada más antropológica. Esto es, a partir de un enfoque animista, esto es, asumiendo que existen fuerzas incorpóreas, ¿no? Que circulan entre las diferentes entidades de la naturaleza. Esto es, existen fuerzas que los antiguos mesoamericanos, ¿no? Le asignaron a ciertos componentes de la realidad, ¿no? Para explicar precisamente la misma. Y es en ese sentido, ¿no? Que cobra importancia la figura de la Xucoatl. La Xucoatl es una serpiente mítica, ¿no? Que aparece representada en muchas creaciones mexicas. Es una serpiente con una encía muy prolongada hacia digamos la parte de la nuca, por así decirlo, una encía muy pronunciada, y sobre ella se incorporan alrededor de entre 5 o 7 círculos. Esas representaciones, ¿no? Han sido interpretadas como una manifestación de la constelación de las Pléyades, porque en las fuentes nahuas se asume o se planteaba que en el cielo más profundo, digamos en el cielo ya el dominio del universo, existían diferentes cuerpos celestes, y entre ellos se encontraba la serpiente de fuego, la Xucoatl, ¿no? En ese entendido, o desde esa mirada, ¿no? Gran parte de, sobre todo las representaciones de Tezcatlipoca, tanto toltecas como de Chichén Itzá, son alusivas precisamente, ¿no? A esta serpiente estelar. Y en ese sentido es factible que estos objetos o el Tezcatlipoca esté dando cuenta simbólicamente de la posición del Sol en el universo, digamos en el cielo profundo. Entonces, para apuntalar todas estas ideas, lo que hicimos fue hacer una digamos, revisión de los contextos de aparición de diferentes objetos alusivos a este tema, sobre todo de la cultura tolteca. En el caso tolteca, el Tezcatlipoca aparece representado, ¿no? Por lo general, o se encuentra asociado con dignatarios, con guerreros y con las deidades tutelares de Tula, en este caso con Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Cada uno tiene representaciones de su Tezcatlipoca, digamos, en la espalda baja. El mismo Atlante, ¿no? Los famosos Atlantes, estas esculturas ciclópeas, ¿no? Presentan Tezcatlipoca en sus espaldas bajas, ¿no?
Ahora, lo que es interesante, ¿no? Y eso fue a partir de una muy minuciosa lectura de mi colega Bertina Olmedo, ¿no? En representaciones del Ashucoatl, ¿no? En diferentes representaciones escultóricas del Ashucoatl, su cuerpo, ¿no? Su cuerpo está conformado por pequeños trapecios que simulan estas rejillas de los Tezcatlipoca. Incluso cuando uno extiende, por así decirlo, las representaciones de la Xucoatl para formar un círculo concéntrico, se forma un Tezcatlipoca. Y en ese sentido, ¿no? Creemos o que pensamos que el Tezcatlipoca puede estar vinculado con estas dos nociones. Una puede ser la posición del Sol en el universo, pero también la representación de la misma Xucoatl, ¿no? Esta serpiente estelar. En algunas representaciones, por ejemplo, en el encendido en algunas representaciones que aparecen en el libro, aparecen guerreros chichimecas encendiendo fuego sobre una Xucoatl, ¿no? Sobre el lomo de una Xucoatl, y es alusiva a un Tezcatlipoca. En una de las hogueras, en este conocido mito del surgimiento del sol en Teotihuacán, ¿no? El caldero, ¿no? Donde se inmolan los personajes que aparecen en el mito, ¿no? El caldero está sostenido por un Tezcatlipoca, ¿no? O sea, es una hoguera. Y a partir de las lecturas que realiza mi colega Olmedo, ¿no? Y a partir de lo que encontramos en Tula, es factible que el Tezcatlipoca, la representación material del Tezcatlipoca, esté funcionando como un evento de clausura de eventos. ¿Por qué? Porque tanto el Tezcatlipoca, el disco solar recuperado en la sala 2 del Palacio Quemado, así como en los otros discos, los otros espejos recuperados en Chichén, llama la atención que no aparece ningún rastro de la pirita que recubría la parte central del mismo. Al parecer, teníamos dos hipótesis fundamentales. La primera tenía que ver con que la disgregación natural del Tezcatlipoca hacía que se disgregara, valga la redundancia, la pirita y quedara esta base de limonita, pero nos llamaba mucho la atención que en todas las representaciones de Tezcatlipoca que encontramos en Mesoamérica, todos tienen ese mismo patrón. O sea, debió haber quedado al menos una brizna. La mayoría de los Tezcatlipoca, tanto en Tula, que fue depositado como una ofrenda de clausura del Palacio Quemado, ¿no? Para conformar una nueva, otra nueva estructura, ¿no? Al igual que los recuperados en Chichén, ¿no? Pues no presentan rastros de la pirita. En ese sentido, y desde una mirada de corte animista, si partimos del supuesto de que el Tezcatlipoca es la representación del Sol en el universo y está siendo utilizado para clausurar un evento, en ese sentido, lo que se hacía era matar al Sol para darle surgimiento a uno nuevo. ¿Y cómo se mata al Sol? Eliminándole su cualidad reflejante, ¿no? Entonces, ese tipo pues de discusiones o de interpretaciones son las que ustedes podrán encontrar en este libro. Esto, por supuesto, las interpretaciones que nosotros hacemos pues siempre van a estar abiertas a la crítica, pero insisto, o sea, la bondad de este libro pues es precisamente que es muy ameno de leer, ¿no? Y no se me ocurre otra cosa más que invitarlos a la lectura. También pues agradezco mucho a las pues autoridades o los responsables de este programa para permitir presentar este libro. Este libro se publicó en 2016 y tuvo mala suerte pues precisamente porque no lo pudimos presentar en la Feria del Libro de 2017 debido al sismo que pasó pues hace ya casi 3 años. Entonces
aprovecho mucho para pues para darle publicidad a este trabajo y pues invitarlos pues a que se acerquen a la literatura arqueológica. Parece ser que no es tan difícil escribir un libro, sino creo que lo más difícil es que alguien más lea el trabajo de los locos que trabajamos en el Instituto de Antropología. Pero les agradezco mucho la atención, este, y hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.